Pues un saludo para todos mis hermanos y hermanas en Jesús misericordioso. Ya hemos hablado en las últimas reflexiones en la vida de Santa Faustina, hemos hablado de la confianza, de las obras de misericordia en su vida como elementos esenciales de la devoción. Hemos hablado sobre la Eucaristía y también la presencia de la Santísima Virgen María en su vida. Hoy vamos a seguir hablando sobre la Divina Misericordia de Dios. Queremos que todos lleguemos a conocerla profundamente. Y hoy vamos a empezar a hablar de las nuevas formas de la devoción a la Divina Misericordia. Específicamente hoy vamos a tratar esta reflexión que el nombre tiene la imagen de la Divina Misericordia de Dios, de la devoción a la Divina Misericordia de Dios. Y comenzamos con unas palabras del cardenal Francisco Mochalski, que era el antiguo arzobispo de Cracovia, que eventualmente se convirtió en cardenal, ¿verdad?, cuando el Santo Padre pues tuvo que ir a ejercitar su ministerio de papa, ¿verdad?, cuando fue para Roma. Entonces el cardenal Mochalski lo sustituyó. Y él escribió estas palabras muy importantes sobre la devoción. Él escribe y dice: esta no es una devoción más, otro librito o estampa religiosa. No tiene comparación con nadie ni con nada. La devoción a la Divina Misericordia es determinante en el destino del mundo y de la humanidad. No hay diplomacia, ni política, ni ninguna facultad humana que pueda salvar al mundo y a la humanidad de la destrucción en que se encaminan, causada por el hombre, no solo por un individuo, pero para toda la humanidad. Solo Jesús, el crucificado, el resucitado, puede hacerlo. Y lo hace, insisto y sostengo, a través de María. En efecto, sus formas son nuevas. Esta devoción a la Divina Misericordia, las formas de la devoción son nuevas y su mensaje es muy urgente. Las nuevas formas de devoción a la Divina Misericordia son los instrumentos que Jesús utiliza para, vamos a decir, acercarnos a Él, ¿no? Una vez que nos tiene en su presencia, nos llama a escuchar su mensaje. El mensaje de la Divina Misericordia es el que queremos y estamos tratando de desarrollarlo a través de todas estas presentaciones. Primero vamos a hablar de la imagen de la Divina Misericordia. En el número 47 del diario de Santa Faustina, podemos leer sobre la aparición de Jesús el día 22 de febrero de 1931 en el convento de Plock. Y escribe Santa Faustina, dice: al anochecer, estando en mi celda, vi al Señor Jesús vestido con una túnica blanca. Tenía una mano levantada para bendecir y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho. De la abertura de la túnica en el pecho salían dos grandes rayos, uno rojo y otro pálido. Después de un momento Jesús me dijo: pinta una imagen según el modelo que ves y firma: Jesús, en ti confío. Deseo que esta imagen sea venerada primero en tu capilla y luego en el mundo entero.
La imagen fue pintada por primera vez en el año 1934, 3 años después, en la ciudad de Vilna, Lituania, cuando este territorio pertenecía a Polonia. La veneración de esta imagen es una nueva forma de devoción, no solo porque fue el mismo Jesús quien mandó que se pintase y firmase, sino porque nunca se había visto una imagen de Jesús con 2 rayos brotando de su pecho, de su corazón traspasado, y nunca se había firmado una imagen. Jesús, en ti confío. Además, la misericordia de Dios no es nada nuevo para nosotros, pues siempre ha estado presente en el mundo, desde el principio de la creación hasta el misterio del último día, del día de la segunda venida de Cristo. Toda visión, toda devoción consta de la virtud de la piedad, y todas nos ofrecen un mensaje. Todos nosotros en el santuario, en la casa de oración de la Divina Misericordia en la Arquidiócesis de Miami, así como los peregrinos que diariamente nos visitan, practicamos la piedad. Nuestra capilla en vivo nos invita y ofrece a todas horas, a través de nuestra website www.divinamisericordiamiami.org, la posibilidad de orar y adorar al Santísimo Sacramento que está expuesto. Dios mediante, lo hacemos desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, después de la celebración de la hora santa y la bendición final. Todos practicamos la piedad venerando el cuadro de la imagen de la Divina Misericordia y la reliquia de Santa María Faustina, rezando también la coronilla, rezando el Via Crucis, orando letanías, el Ángelus al mediodía, oraciones orando e intercediendo por el prójimo. En el pequeño santuario tenemos a la disposición de nuestros peregrinos una variedad de libros de reflexión que hemos publicado en español y en inglés, estampitas religiosas con imágenes de Jesús misericordioso y de Santa Faustina, con la oración de la coronilla al dorso, panfletos de la novena a la Divina Misericordia, estampitas de San Miguel Arcángel, de muchas oraciones, entre ellas la oración al Espíritu Santo de San Juan Pablo II, la oración a San Miguel Arcángel, la oración por nuestro apostolado, por la consagración al mundo, del mundo a la Divina Misericordia, que también es de nuestros queridísimos San Pablo II, una oración de protección para los Estados Unidos de América y mucho más. Y todo disponible sin costo alguno. La práctica diaria de la piedad nos lleva a conocer y a profundizar en el mensaje de la Divina Misericordia. Nos ofrece a través del diario de Santa Faustina. Este mensaje fue transmitido por Jesús a Santa Faustina. Ella obedientemente lo escribió en su diario para que llegase un día a nuestras almas, a nuestras manos, a las manos de todas las generaciones de la época de ella y las futuras, y las nuestras y las futuras que han de venir. Jesús la nombró su secretaria, y así fue, pero además Santa Faustina fue el primer apóstol de la Divina Misericordia, pues fue la primera en vivir el mensaje, y viviéndolo llegó a lograr sus sueños de santidad. Hoy Santa Faustina es el primer santo canonizado en el segundo milenio. Fue canonizada en la Plaza del Vaticano por Juan Pablo II el 30 de abril del año 2000. Ahí estábamos nosotros, mi esposa y yo, en esa ocasión. Cuando ella muere a la edad de 33 años, el 5 de octubre de 1938, me imagino que muchos habrán clamado, Santa Súbita, ¿verdad? Santa Súbita,
tal como lo vimos clamar después de la muerte de San Juan Pablo II. Me imagino también que pronto después llegaron a manos de la curia en el Vaticano todos los documentos relacionados con su vida, inclusive con el diario, ¿verdad? Cartas que escribió también, etcétera, que habrán sido examinados, pero al encontrar quizás tantas dificultades en entender su contenido, no solo porque estaba escrito en polaco, sino porque había cientos y cientos de faltas de ortografía en él. Acuérdense que Santa Faustina tuvo una educación de 3 años, 3 añitos hasta el 3er grado. Decidieron entonces engavetar el diario para más tarde, en el futuro. Es más, hubo un tiempo en que se prohibió la divulgación de la devoción. A veces durante el tiempo de oración personal mío, he reflexionado sobre cómo el pontificado de Juan Pablo II debe haber estado en la mente de Dios desde siempre. No solo para acabar de aplastar al materialismo ateo del comunismo, por supuesto, sino sobre todo para desengavetar el diario de Santa Faustina, pues era necesario que pudiera llegar a las manos de toda la humanidad. En efecto, así sucedió. Fue Juan Pablo II quien dio la orden para que se iniciase la causa de beatificación y luego canonización de Santa María Faustina. Por eso y por muchas otras razones que no podemos entrar en detalle en estos momentos, ¿no? Le llamamos a él, a su santidad, al beato Juan Pablo II en aquella época, y luego el San Juan Pablo II, el Papa de la Misericordia, así le llamábamos en esa época. Cuando estudiamos detenidamente cada una de estas nuevas formas de devoción a la Divina Misericordia, vemos que el mensaje que ellas mismas nos ofrecen gira alrededor de un solo objetivo. Podemos ver cómo todas estas están enfocadas en este solo objetivo, nuestra salvación. Veamos cuál es el mensaje que recibimos a través de la imagen. Los rayos rojo y blanco mostrados en la imagen se refieren al corazón traspasado de Jesús, de donde brota la sangre del sacramento de la Eucaristía que nos da la vida, y el agua del bautismo que nos perdona, nos santifica, nos justifica, nos hace una nueva criatura. El Señor explica el significado de los rayos y las promesas relacionadas con ellos. Santa Faustina escribió en el 299, los 2 rayos significan la sangre y el agua. El rayo pálido simboliza el agua que justifica a las almas. El rayo rojo simboliza la sangre que es la vida de las almas. Ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por la lanza. Estos rayos protegen a las almas de la indignación de mi Padre. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos, porque no le alcanzará la justa mano de Dios. Podemos leer también la oración que Jesús nos enseña para recibir la gracia de la conversión. Oración que se refiere a los rayos, la sangre y el agua. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Número 187. La sangre en la Eucaristía y el agua en el bautismo, los sacramentos, cuando profundizamos y los estudiamos, que como todos los demás contienen y transmiten la gracia de Dios, la vida de Dios, nos damos cuenta de que todo lo que recibimos y aprendemos de ellos, de estos 2 sacramentos, nos enfoca, nos llama a vivir una vida de santidad como Dios manda.
una vida que nos permita el día de mañana entrar en el reino de los cielos. Entendamos entonces cómo en su infinita misericordia Jesús se ofrece al Padre como sacrificio en la cruz, echándose sobre él la carga de nuestros pecados, haciéndose pecado él mismo, aun cuando en él no había pecado alguno, para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Y así él vence al pecado, vence a la muerte y al demonio, resucitando y regresando a la casa del Padre. Y así abrirnos las puertas de los cielos para que todos podamos salvarnos. La inscripción al pie de la imagen, Jesús en ti confío, habla claramente de la confianza. Eso creo que lo mencionamos, ¿verdad?, cuando hablamos de la confianza. Por un expreso deseo de Jesús, la imagen que representa la divina misericordia, es decir, a Jesús misericordioso, ha de ser una forma de recordar el deber fundamental del cristiano, el amor al prójimo. Esta imagen, escribe en el 742, esta imagen recordará a los hombres las exigencias de mi misericordia, porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. Nos recuerda también que la confianza en Dios nos garantiza las gracias que nos ayudarán a vivir esa vida de santidad que nos abrirá las puertas del reino de los cielos. En el número 1578, Santa Faustina escribe: las gracias de mi misericordia se toman con un solo recipiente, y esta es la confianza. Creo que también lo habíamos mencionado ya, pero no importa, es bueno repetir, como decía San Pedro, ¿no?, que siempre repetía mucho. Cuando más confía un alma, tanto más recibirá. Las almas que confían sin límites son mi gran consuelo, porque en tales almas, vierto todos los tesoros de mis gracias. Me alegro de que pidan mucho, porque mi deseo es dar mucho, muchísimo. Me pongo triste, en cambio, si las almas piden poco, estrechan sus corazones. Estando ya bautizados, si hemos pecado, si nos hemos enemistado con Dios para poder reconciliarnos una vez más con Él, tenemos que recurrir a la fuente de su misericordia, que es el sacramento de la confesión. Pero para hacerlo tenemos que confiar en Él. Por eso la jaculatoria Jesús en ti confío nos recuerda e invita a acercarnos a este sacramento, el tribunal de la misericordia, donde nadie se condena. Al contrario, recibimos el perdón por la misericordia infinita e insondable. A continuación podemos leer algunas citas del diario donde el Señor le pide a Santa Faustina que las escriba. Leamos esta: hija mía, escribe que cuando más grande es la miseria de un alma, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. E invita a todas las almas a confiar en el inconcebible abismo de mi misericordia, porque deseo salvarlas a todas. En la cruz, la fuente de mi misericordia fue abierta de par en par por la lanza para todas las almas. No he excluido a ninguna. 1182. Escríbelo para las almas afligidas. Cuando un alma vea y conozca la gravedad de sus pecados, cuando a los ojos de su alma se descubra todo el abismo de la miseria en la que ha caído, no se desespere, sino que se arroje con confianza en mis brazos, en los brazos de mi misericordia, como un niño en brazos de su madre amadísima. Estas almas tienen prioridad en mi corazón compasivo. Ellas tienen preferencia en mi misericordia.
proclama que ningún alma que ha invocado mi misericordia ha quedado decepcionada ni ha sentido confusión. Diario 15, 41. Y este último, cuando te acerques a la confesión, debes saber que yo mismo estoy esperando en el confesionario, solo que estoy oculto en el sacerdote, pero yo mismo actúo en tu alma. Aquí la miseria del alma se encuentra con Dios de la misericordia. Di a las almas que de esta fuente de la misericordia las almas sacan gracias exclusivamente con el recipiente de confianza. Si su confianza es grande, mi generosidad no conocerá límites. Y como ustedes pueden notar, mis queridos hermanos y hermanas, de vez en cuando repito algunas cosas y repito algunas citas. Eso es bueno repetir para recordar. Y con esto me despido de ustedes hasta la próxima enseñanza o meditación, reflexión mañana, donde vamos a tratar, creo que con la fiesta y con la coronilla de la Divina Misericordia, como nuevas formas de devoción. Que Dios los bendiga a todos. Jesús, en ti confío.